Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial, en este caso un vídeo rápido de cómo realizo los acabados en entorchado de mis pulseras. En este caso os traigo una de las pulseras del tutorial anterior, que si todavía no lo habéis visto os lo dejaré al final de este vídeo, en la cual hemos realizado el acabado en entorchado y cierre deslizante, lo cual nos permite tener una pulsera totalmente ajustable a cualquier medida. Así que si quieres aprender, te gusta el macramé o las manualidades, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Para realizar este acabado necesitaremos dos hilos, normalmente suelen ser los dos hilos del centro de cada extremo de la pulsera. Ajustaremos bien siempre el último nudo y aquí en el hilo encerado brasileño nos daremos cuenta de que está compuesto de dos hebras. Si tiramos, apretamos el hilo hacia la derecha, se deshilacha, ¿veis que se separan las hebras? En cambio, si lo apretamos hacia la izquierda, el hilo se aprieta todavía más. Así que para realizar el entorchado lo que haremos es apretar los hilos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogiendo los hilos de esta forma mismamente. La idea es no dejarlos en ningún momento sueltos. Iremos apretando los hilos hacia la izquierda, los iremos arrastrando hacia la izquierda, ¿veis? Cogemos, arrastramos, cogemos, arrastramos y de esta forma vamos a ir arrastrando el hilo hacia la izquierda y vamos a ir bajando poco a poco. Vamos a ir arrastrando, vamos a ir bajando hasta que tengamos la medida deseada. Y habrá un momento que notaremos que el hilo está muy tenso, ¿vale? Para comprobar que lo estamos haciendo bien, si tiramos el hilo un poquito hacia arriba, es decir, lo doblamos así, vemos que, ¿veis? Que se empieza como a doblar, que parece como un cable. Tiramos de nuevo y esto sería la señal de que está bien ajustado. Así que procederíamos a hacer el nudo. Aquí tengo marcados los 12 centímetros, así que voy a realizar el nudo sobre esta marca. Un nudo normal. Cuando hagamos el nudo ya podremos soltar el hilo sin ningún problema. Veremos que se empieza a enrollar sobre sí mismo. Lo ayudaremos un poquito, así, y ya tendríamos el enroscado realizado. Ahora vamos a realizar el otro extremo. Para ello podríais hacer lo mismo, es decir, coger, marcar a los 12 centímetros y hacer el enroscado. Pero en este caso os voy a mostrar cómo lo hago yo, ¿vale? A mí me gusta colocar la pieza y ver los dos extremos de forma paralela. ¿Por qué lo hago así? Me gusta compararlos y me gusta intentar pues evitar que uno quede más largo que el otro. Sí que es verdad que, a ver, si mides a la medida correcta no tiene por qué pasar, pero a mí alguna vez me ha quedado un poquito más largo, aunque sean unos milímetros, ¿vale? Y en este caso, ¿veis? Estoy marcando los 12 centímetros que he marcado en el otro lado. Lo estoy marcando en este. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Vamos a realizar el entorchado, pero con la referencia del otro extremo. Vamos a coger los hilos y vamos a ir enroscando los hilos. Vamos a ir apretando los hilos. De esta forma. Apretamos, soltamos, apretamos, soltamos. Hacemos el nudo, soltamos y ya tenemos la cadenita. Aquí os voy a mostrar algo que os puede ocurrir al hacer el entorchado de una pulsera, que puede ser que una cadena os quede más apretada que la otra, como en este caso. Os voy a enseñar cómo se vería para que podáis comprobarlo. Como veis, la superior está menos apretada que la inferior. Esto se ve a primera vista, aunque no es algo importante, ya que todo lo que está hecho a mano tiene estas pequeñas diferencias. En este caso ya pensaba hacerlo así para el vídeo y esta pulsera será para mí, por eso se va a quedar así. Pero lo ideal siempre es conseguir que los acabados queden lo más semejante posible.
Ahora procedemos a realizar el cierre corredizo con nudo plano. Podéis hacerlo de forma vertical u horizontal. En este caso lo realizaremos de forma horizontal. Juntaremos de esta forma los dos extremos de la pulsera, sujetándolos siempre de manera que el nudo quede bien centrado, es decir, teniendo una cadena al lado de la otra. Lo sujetaremos en la tabla con pinza y con uno de los hilos sobrantes de unos 15 centímetros aproximadamente. Si no tenemos, pues cortamos uno cortito, no hace falta que sea muy largo. Lo colocaremos por detrás, de esta forma, juntaremos sus puntas y tiraremos para conseguir la mitad. Así tendremos el hilo centrado. Aquí empezaremos a hacer nudos planos. El primero no se va a ver muy bien, de hecho os voy a dejar el vídeo de nudos básicos para que veáis este nudo con muchísimo más detalle. Hacemos el primer movimiento, manteniendo las cadenas uno al lado de la otra, es importante. Para el segundo movimiento del primer nudo plano vamos a colocar el hilo de la derecha en forma de P por encima de las cadenas. Y el otro hilo de la izquierda pasará por debajo de todos y por el orificio. Ajustaremos, ya tenemos el primer nudo, que son 2 movimientos. Para el segundo nudo, pues colocamos el hilo de la izquierda por encima y el hilo de la derecha por debajo de todos y por el orificio. Y así, de esta manera, vamos a ir realizando el nudo plano. En este caso yo realizo 2 nudos y medio. ¿Por qué lo hago así? Lo hago porque ya tengo calculado que mide un medio centímetro aproximadamente y ya tengo eso en cuenta en todas mis pulseras. Entonces, bueno, si os gusta un poquito más estrecho, un poquito más pequeño, lo podéis hacer más pequeño. Con que hagáis, yo creo que con un nudo y medio, 2 nudos, ya tendríais suficiente. Aquí os enseño algo que yo hago, que es antes de cortar y sellar, muevo el nudo corredizo hacia un lado y hacia otro. De esta manera queda muchísimo más ajustado, como veis. Y ahora sí que ya procedo a cortar el hilo sobrante. Damos un poquito de calor, sellamos con unos toquecitos. Sellaremos también las puntas. Y así es como quedaría el acabado en entorchado con cierre deslizante con nudo plano. La verdad es que es muy fácil de hacer y lo que nos permite es tener pulseras totalmente ajustables a cualquier medida. Eso nos ahorrará muchísimo tiempo. Si os interesa que traiga más tipos de cadenita, dejádmelo saber en comentarios, y si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!